el libro Efesios capítulo 3. El libro Efesios capítulo 3, verso 1. El libro Efesios capítulo 3, verso 1. Sí, yo leo. Efesios capítulo 3, verso 1. Según mi Biblia, página 1352. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Sí, hasta aquí. El domingo pasado, sí, un poco compartimos el misterio de Cristo, ¿verdad? Primero el Evangelio de Cristo es absolutamente para todo, ¿verdad? Todo, a quien Dios ama completamente. El Evangelio no para los judíos solamente, sino para todo, hasta los gentiles, ¿verdad? Todo por fe pueden ser salvos. Y tampoco Dios, ¿verdad?, predestinó salvar este grupo, sí, otro grupo no. Yo amo este grupo, yo aborrezco este grupo, y por lo cual este grupo va a ir al cielo, otro grupo que yo aborrezco va a ir al infierno. Nunca Dios destinó en esta forma tampoco. Ahí viene el gran error de una doctrina bien desviada, ¿verdad?, de según calvinismo. Dios tiene soberanía y entonces elige uno para salvar a otro, para mandar al fuego. Totalmente mentira. La Biblia nunca dice esto. Dios es soberano, por lo cual Él, ¿verdad?, destinó a salvar a todo el mundo entero por Cristo Jesús. Por eso todo tiene que responder según una palabra tal como Dios dice y por fe, ¿verdad? Por eso condiciones la fe. Por la fe será justificado, por la fe será llamado hijo de Dios, por la fe, por medio por la gracia, por medio de la fe, ¿verdad? Soy salvo, dice. Entonces, Dios predestinó salvar al mundo entero por medio de Jesús. Pero el mundo debe responder por la fe. Por eso la fe es
la cual fue justificada por la justicia de Dios, como dice Romanos capítulo 4, verso 5, ¿verdad? Al que no obra, sino cree al que justifica, al impío su fe le es contada por justicia. Así que su fe le es contada por justicia. Por la justicia de obra, nadie puede entrar al cielo. Porque Romanos capítulo 3, verso 30 y 23 dice, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo cual ninguno por obra puede entrar al cielo. Por eso, ¿con qué justicia nosotros entraremos al reino de Dios? ¿Con qué justicia seremos hijos de Dios? ¿Con qué justicia podemos coheredero de Cristo y heredero de Dios por la fe? Por eso, y la fe es preciosísima. La fe es realmente, ¿verdad? Para todo está dada, ¿verdad? Para que todos sean salvos por medio de ella. Pero al final no todo tiene fe. ¿Por qué? Creen otra cosa, otra doctrina, otra tradiciones, otra religiones, otra idea, ¿verdad? Por lo cual esa fe, aunque tiene fe en otra cosa que no vale ante Dios, termina como fe fraudulenta. Pues uno que tiene fe verdadera en el Evangelio de Cristo, ya uno por esa fe, ¿verdad? Salvo, hijo de Dios y sellado con el Espíritu Santo. Pues Efesios capítulo 1, verso 13 dice también, en él, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo. Romanos capítulo 1, 16, como dice, porque todo, no, porque no me avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente, también al griego. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ahí dice la fe otra vez. Pues constantemente la fe, 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 la fe. La fe en cualquier cosa, en cualquier doctrina, en cualquier idea, no. Únicamente el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Si no, esa fe no vale nada. Pues el diablo quiere convertir en otro evangelio falso. Pues hoy en día están millones, ¿verdad?, gente que congregan, ¿verdad?, diferentes iglesias, pero siguen evangelio falso. Así yo por 20 años, congregando iglesia presbiteriana, sufría con calvinismo. Siempre mi duda era, ¿soy elegido de Dios o no? Porque muchos, desde pastores hasta muchos maestros siempre enseñaban. Si el que, con tal que sea uno escogido de Dios, ¿verdad? Siempre va a ir al cielo. Pase lo que pase, haga lo que haga. Pero con tal que uno no sea escogido de Dios, final no puede entrar al cielo. Haga lo que haga, aunque congreguen, aunque diezme, aunque, ¿verdad?, sirvan bien en todo, ¿verdad? Pero al final, con tal que no sea elegido por Dios, escogido por Dios para ir al cielo, no puede entrar al cielo. Por eso yo pregunté a la maestra que estaba hablando así, cuando estaba en primaria, ¿verdad? Maestra, una pregunta. ¿Usted es escogida de Dios o no? Sí, claro. ¿Con qué evidencia usted puede decir que usted es escogida de Dios? Usted sí cree que eso es escogida de Dios, pero con tal que si Dios no haya escogido a usted, ¿qué? Confusión. Por eso, y ese tipo de doctrinas, según calvinismo, están, ¿verdad?, y corriendo en todo el mundo también, ¿verdad? Y por eso la Biblia dice así, la Biblia, Dios conoció a todos. Por ejemplo, acá un poquito vemos y Romanos capítulo 8, el libro Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice así, el libro Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que
conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los destinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. A los que llamó, a esto también justificó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Pues ahora están hablando, ¿verdad? Y los conocidos de Dios. ¿Cuáles son los conocidos de Dios? Porque a los que antes conoció, dice, verso 29 y 30, y a los que predestinó, a esto también llamó, dice, a su tiempo, ¿verdad? Por medio de la iglesia, por lo justo, renacido. Este llamamiento de Dios por medio de nosotros día con día está ocurriendo. Importante esto ya, si hay tiempo quisiera compartir profundizando. ¿Quiénes son los que antes conoció Dios? Los escogidos. Mentira. Los que antes conoció Dios es el mundo entero, al cual Dios ama tanto. San Juan capítulo 3, verso 16 dice, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Por eso, los que antes conoció el Dios es el mundo entero, desde Adán hasta la última persona que nace. Por eso el Señor dice, de tal manera Dios amó al mundo, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo. ¿Para qué vino? ¿Para quién vino? Para todo el mundo entero que nace por Adán con pecado. ¿Para qué? Todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Por eso, única justicia con la cual puede entrar al reino de Dios la fe. Por eso esa área el diablo constantemente engaña a la gente. Por eso se levanta mucha iglesia falsa, muchos pastores falsos, mucho evangelio falso, están corriendo todo el mundo para que uno crean, ¿verdad? Pero un evangelio falso que nos trae la justicia de Dios, el Espíritu Santo y poder y seguridad, certidumbre, no se trae porque están fundadas su fe en una doctrina humanizada, una doctrina falsificada, una doctrina adulterada. Con ella se conecta su fe, final no se conecta con Dios. Mi número telefónico 85426461. Cuando uno cambia mi número telefónico, uno, ¿verdad? No se comunica conmigo. Quita un número tampoco, agrega un número tampoco. Ese código, ¿verdad? 8 dígitos, que es mi número mío, ¿verdad? No puede tocar. Si quiere comunicarse o conectarse conmigo. 85426461. ¿Sí o no? Así el evangelio no se cambia nunca. Así que la palabra de Dios nunca se cambia, tal como el Señor lo dio, como su revelación. Tenemos que creer. Para creer ocupamos arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Dejar creer en toda mentira. Porque usted no puede hacer dos cosas. Creyendo en la mentira, creer en la verdad. No ocurre. Si quiere volver a Dios, tiene que dejar su camino equivocado, sus pensamientos totalmente equivocados. Por eso el Señor dice, vuelva hacia Jehová. ¿Cómo? Hombre impíos, deje su camino, el hombre impío su camino. Y el hombre inicuo dice, ¿verdad? Y vuelva hacia Jehová. ¿Cómo volver a Dios? Dejando nuestro pensamiento equivocado, camino equivocado, arrepentido, negándolos y volver con corazón cero, creyendo en su evangelio, en su palabra. Por lo cual uno responde fe verdadera, por ella sí puede ser conectado con Dios, con el Espíritu Santo de Dios. En este estamos nosotros como guerra espiritual. Todo nuestro futuro eterno aquí se determina.
en esa formación del feto, en el vientre de madre, ¿verdad? Por 9 meses, su vida entero, por 70 años, 80 años, 90 años, se determina también, ¿verdad? Un bebé nace cegado, toda la vida cegado. Y un bebé nace, ¿verdad? Cojo, nace cojo, entonces sigue con cojo. Nace anormal, entonces vive anormal. Por eso ya en este tiempo de nuestra vida cotidiana, 70, 80 años, se determina nuestra eternidad. Por eso en este corto tiempo, Dios quiere salvar a todos por medio de nosotros. Y diablo quiere interrumpir ese amor de Dios, esa acción divina del Señor en salvar a todo el mundo, interrumpe diablo. Así que diablo nunca se arrepiente. La Biblia está hablando, ¿no? Cuando viene el milenio, diablo se va a encerrar en el abismo por 1000 años. Antes de entrar en el abismo, por 1000 años para formación del milenio, cuando venga Cristo en su segunda venida, ¿verdad? Y diablo sale después de 1000 años, igualito que antes, entrando en toda persona, ¿verdad? Y no santa. Diablo mete en ellos, en todas las naciones, hace contra Dios, contra Cristo. Por eso Dios manda fuego y mata todo. Ya finaliza todo, completo, ¿verdad? Y la tierra y el cielo después desaparece, dice, ¿verdad? Por eso diablo no tiene jamás arrepentimiento, por lo cual Dios hizo el fuego eterno antes de creación del universo para el diablo y sus ángeles. Ellos aún aquí, en esta tierra, engañan por tantísimos pensamientos y deseos. Por eso nosotros mientras vivimos aquí en la tierra tenemos que cuidar, no aceptar cualquier pensamiento. Cuando el diablo quiere enaltecer el corazón de uno, mete pensamiento enalteciente del corazón. Uno cuando acepta ese corazón sube arriba, enaltece. ¿Verdad? Cuando ya sea enaltecido, no quiere escuchar, no quiere aprender, no quiere, ¿verdad? Humillarse ante Dios. Entonces uno viene ya gran perjudicado, ¿verdad? Final ante Dios termina mal. Por eso el Señor dice, bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque el reino de Dios es de ellos. En este tiempo que vivimos, apenas 70, 80 años, teniendo corazón pobre, corazón humilde, si uno se conecta con el Espíritu Santo por fe en el Evangelio, bendecido verdadero. ¿Verdad? Por eso, aún siendo justo renacido, jamás tiene que dejar su corazón abierto hacia diablo. Diablo mete algún pensamiento, alguna idea, algún plan engañoso, algún deseo pecaminoso. Cuando uno lo toma, se mueve por este. Por eso tenemos que tener siempre escudo grandísimo de fe. Importante oír y crecer por fe, para tomar escudo de fe, para no aceptar cualquier pensamiento de diablo, ¿verdad? Tienen que deshacer todo pensamiento diabólico que viene, ¿verdad? Deshacerlo con escudo de fe. Cuando uno ya queda abierto y penetra ese pensamiento engañoso de Satanás, domina su mente y acción, su vida, su obra también. Por eso cuidar muy bien nuestro corazón es importante. Por eso Proverbio capítulo 3 dice, ¿verdad? Sobre todo, guarde tu corazón, dice, porque de él mana la vida. Nuestro corazón, importante. Sí, por eso y realmente así es el orden de, ¿verdad? Predestinación de Dios. Primero Dios conoce a todo el mundo. Ya Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció Dios es el mundo entero, es, ¿verdad? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos hijos, hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, al mundo entero Dios predestinó a salvar por Cristo, ¿verdad? A esto también llamó,
Y a los que llamó, a esto también justificó. A los que justificó, a esto también glorificó. Así viene la orden. Yo no destino salvar este grupo solo. Otro grupo yo odio. Nunca pasa esto. Dios ama al mundo entero, amó a todo. Dios predestinó salvar al mundo entero por medio de Jesucristo. Por eso ahí se forma guerra, ¿verdad? Porque Dios quiere dar el evangelio verdadero para salvar a uno. Diablo quiere interrumpir, está formando mucho evangelio falso para que crean equivocadamente que no puedan ser salvos. Así el diablo está engañando constantemente. En eso diablo, ¿verdad? Está jugando. En este está diablo engañando, ¿verdad? Hoy un poquito yo quisiera compartir Efesios capítulo 3, cambiando un poquito de tema con respecto al misterio de Cristo, ¿verdad? Efesios capítulo 3, verso 1 dice aquí, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Antes de escribir el carta a Efesios, Pablo, ¿verdad? Escribía varias cartas, porque en totalidad 14 escrituras o cartas fueron escritas por medio del apóstol Pablo. La mitad de, ¿verdad? Nuevo Testamento. Pablo, escribiendo varias cartas, constantemente estaba mencionando el misterio de Cristo. Por eso ahora menciona así, ¿verdad? Versículo 3, que por la revelación me fue dado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En este caso, ¿de qué misterio de Cristo está hablando? El misterio que antes, en otras generaciones, no se dio a conocer. En varias cartas que yo he escrito, ¿verdad? Se estaba mencionando. Si las lee, entenderá, ¿verdad? Que es el misterio que yo conozco. Este misterio que no fue dado a conocer a otra generación, sino a los apóstoles, santos y profetas actualmente. ¿De qué está hablando? El misterio de Cristo como la iglesia, ¿verdad? Desde Génesis hasta Malaquía no están hablando de la iglesia directamente. Indirectamente sí, como sombra habla bastante, ¿verdad? Pero iglesia nunca se menciona con ese vocabulario, la iglesia de Cristo. No se dice en el Antiguo Testamento. Mayor parte, ¿verdad?, del Antiguo Testamento estaban hablando de los judíos, israelitas, pueblo de Israel. Por medio de ese mensaje, con respecto al pueblo de Israel, Dios habla hacia el mundo entero, pero no menciona iglesia. Pero ahora ya en el Nuevo Testamento, Dios y descubre ese misterio de Cristo, la iglesia, ¿verdad?, de Dios. ¿Qué es la iglesia? Hoy en día, ¿verdad? Se nombra mucho es iglesia, 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 iglesia. Pero ¿qué es el concepto de la iglesia? Sí. Aquí dice Efesios capítulo, como ya estamos en Efesios, para que sea fácil para buscar. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos
y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por acá el Señor menciona, ¿verdad?, que es la iglesia, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, cuerpo de Cristo. ¿Quién ha actuado, verdad? Como dice versículo 20, en la cual operó en Cristo. La operación de poder de su fuerza, ¿verdad? Operó en Cristo. Esa operación de poder de su fuerza enorme, sin fin, ¿verdad? En Cristo operó, ¿verdad? Y resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero eterno. En Cristo, ¿verdad? ¿Está en qué? Dice verso 22, Él sometió toda la cosa bajo sus pies, todas las cosas, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. La cabeza de la iglesia es el Cristo. ¿Sí? 23, la cual la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de aquel, ¿cuál? El mismo Dios que todo lo llena en todo. La iglesia es el sentido de plan de Dios, sentido de creación de Dios, sentido de operación y salvación de Dios hecha aquí en la tierra y en el universo completo. Dios es, ¿verdad?, dueño de todo. Él, ¿verdad?, por Cristo Jesús vino hace 12,000 años, Él cumpliendo su salvación para nosotros, que respondimos según su evangelio por fe. Nos unió, juntó, reunió, formando su cuerpo. Cada uno de nosotros, siendo santo, renacido, miembro de la iglesia, unido todos miembros hacia el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Quién puede ser miembro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo? Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, que el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así que uno así, oyendo el evangelio, ¿verdad?, de la salvación y creyendo en él, siendo sellado con el Espíritu Santo de la promesa, es miembro de la iglesia. Junto todos los santos formado, ¿verdad?, se llama el cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén. Pues somos iglesia de Cristo. Este lugar local de la iglesia. Algunos llaman templo, dice templo de Dios. No es templo de Dios, este local. Un día mudamos para otro lado, consiguiendo un local más grande, supongamos. Este local entra fábrica de alcohol, entonces aquí se hace fábrica de alcohol. Entra una soda, restaurante, se hace restaurante. ¿Sí o no? En este local, y se viene
como alguna frutería, llenando lleno de fruto, vende fruta, ¿verdad? Entonces frutería se hace. Este local no es iglesia, somos iglesia de Cristo. Pues cada uno de nosotros siendo ya santificado por fe en el Evangelio de Cristo, sellado con el Espíritu Santo, somos miembros de la iglesia, unido cuerpo de Cristo. Cuando usted trabaja, ¿verdad? En algo, ¿cómo trabaja? Con su cuerpo, ¿sí o no? Cuando usted planea viajar con su cuerpo, va. Cuando usted quiere trabajar con su cuerpo, trabaja. Desde cabeza, planta de pie, planeando, moviendo según el plan de la cabeza, y mano y pie, todo órgano completamente se mueve. Para esto se alimenta, para esto respira, para esto, ¿verdad? Camina mutuamente, constantemente, ¿verdad? Para poder cumplir la misión conforme a la cabeza. Así es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que Dios, ¿verdad? También planeó hacerlo aquí en la tierra. ¿Ah? Por eso aquí apóstol Pablo están hablando de la iglesia de Cristo, como el misterio de Cristo, ¿no? Pablo dice esto, ¿no? Efesios capítulo 3, versículo, otra vez, 3, que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, así que generaciones pasadas, ¿verdad? En otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pues por medio del Evangelio sucede todos los gentiles que sean coherederos y miembros del mismo cuerpo, la iglesia, y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús. Sin el Evangelio no ocurre nada. Pues, por ejemplo, mucha gente puede llegar en nuestra iglesia, pero ellos nunca pueden ser miembros de nuestra iglesia, no pueden ser invitados, solo invitados. No son familia, no son miembros de la familia de Cristo, jamás. ¿Cuál es la condición para ser miembro de la iglesia, el cuerpo de Cristo? Por el Evangelio, siendo santo. ¿Cómo ser santo? Por la fe en el Evangelio de Cristo. Por eso el Evangelio puro, verdadero, demasiadamente importante. Porque el diablo siempre quiere pervertir por un evangelio falso. Por eso se forma aparentemente, ¿verdad?, iglesia, pero no son iglesia de Dios, sino sinagoga de Satanás, así dice. ¿Por qué? Por creer un evangelio falso. Por eso ahora aquí un poquito observando este evangelio, ¿verdad? Vemos Gálatas capítulo 1, antito de Efesios viene, Gálatas capítulo 1, verso 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí están hablando un evangelio diferente. Así que un evangelio diferente no es el evangelio. Parecido, pero absolutamente diferente. Una hermana, ¿verdad? Un día me invitó en su joyería. Cuando estaba pastoreando allá yo en Corea, ¿verdad? Eso ya pasó casi como 35 años atrás. Pastor, ¿por qué no viene en mi joyería? Pase. Yo voy a invitar a mis gentes que están alrededor para hacer estudio bíblico.
y tomemos café un poco. Pues yo visité compartiendo la palabra con todos los invitados y cuando ellos ya tomando café ya vuelven, ella me preguntó, pastor, ¿ustedes saben distinguir joyas? No sé, yo tengo joya verdadera llamada evangelio, pero joya palpable en mi mano no tengo. Ah, pastor, entonces voy a preguntar a usted. Ella mostró dos joyas, dos perlas, grandes, verde, color verde, ¿verdad? Entonces ella me preguntó, ¿cuál es joya verdadera entre dos o la falsa? ¿Ustedes saben distinguir? Primera vez yo tomé joya tan grande, perla tan grande, hermosísima. Tomando una en mi mano derecha, otra en mi mano izquierda, ¿verdad? Pesando, viendo forma, igualito, no se cambia nada. Pero dice, pastor, esta joya grande, ¿sabe cuánto vale? Va de $50,000. Otra falsa, $1. Otra es plástico, otra es la perla verdadera que vienen de Océano Pacífico. Totalmente diferente para mí, suena igual, muy parecida. Peso, forma, color, igualito. Pero su origen totalmente diferente. Al final ya me rendí, no sé cómo distinguir. Ella dice, muchas maneras hay, dice, muchas maneras hay para distinguir. Una manera más fácil yo se lo enseño. Debajo de mesa, ¿verdad? Es donde exhiben todo tipo de oro, diamante y joya, todo, ¿verdad? Ella prendió luz. Ahí viene un reflector bien fuerte. Ella se acercó, ¿verdad? Una y otra. La verdadera, cuando se acerca a ese reflector bien tenso, no pasa nada luz. Se ve oscuro, oscuro, oscuro. Otra que falsa se acerca, se queda muy clara, se traspasa luz. Esta que se ve clara, falsa, vale $1. Otra que no pasa, $50,000. Totalmente su valor, absolutamente diferente. El evangelio, un evangelio diferente, así. Más que esto, ¿verdad? Diferencia de valor. Si usted cree el evangelio verdadero, usted es hijo de Dios o heredero juntamente con Cristo, heredero de Dios. Usted vencedores, más que vencedores. Usted disfruta toda la divina bendición que viene de alto del Padre. Tiene esperanza de vivir aquí en la tierra y propósito y dirección, orientación correcta. Hasta la muerte usted tiene gran esperanza y gozo y alegría, porque después de la muerte usted está prometido para primera resurrección, para llegar a la presencia de Dios, invitados. Y el reino eterno está preparado para usted. Usted tiene vida eterna con Dios, vivir para siempre. Pero si usted cree un evangelio diferente, sigue siendo hijo de diablo, pecador, bajo maldición, dominado por el diablo, Satanás, se sujeta a su pensamiento y deseo con los cuales el diablo domina el mundo entero. Está destinado para segunda resurrección y para fuego eterno, condenado para siempre sufrir eternamente, donde crujir diente para siempre, donde no hay ni una gota de misericordia, donde nunca para de sufrir, crujiendo diente, y depresión absoluta toca a ustedes. Una diferencia absoluta. Hoy en día está así, diablo fabricando muchos teólogos, muchos pastores falsos, están formando un evangelio falso, un evangelio diferente en la universidad teológica. También muchas denominaciones, congregaciones, muchos falsos pastores teólogos están fabricando un evangelio falso para causar la maldición eterna para todos los seres humanos. Por eso, donde se predica este evangelio verdadero, sí o sí viene persecución. El diablo sabe. Con tal que uno oiga este evangelio, con tal que uno reciba esta salvación, que viene por la fe en el evangelio, el diablo pierde esa alma.
Por eso nosotros como autoridad sobre el diablo, principado y potestades en los lugares celestiales, pisoteando cabeza del diablo, caminamos para rescatar alma. Esa autoridad absoluta por Espíritu Santo de Cristo quien mora en nosotros, ¿verdad? Actúa, opera como operó en el cuerpo de Cristo esa época cuando Cristo vino aquí en la tierra trabajando. El mismo Espíritu Santo está en nosotros trabajando. Diablo, ¿cómo nos va a perseguir? El cual había perseguido a Cristo tantísimo. Hasta el diablo logró, ¿sí o no? Logró matar a Cristo, convenciendo a todos los líderes judíos y convenciéndolo, dominándolo, metiendo idea de matar para eliminar a Jesús. El diablo logró hasta matar a nuestro Señor Jesucristo, Señor, en la cruz. ¿Qué no va a hacer? ¿Qué no puede hacer aquí en la tierra con nosotros? ¿Matar? Sí, puede. Por eso en la Biblia están hablando de todo tipo de persecuciones con las cuales estaban pasando todos los santos justos, renacidos para seguir predicando el Evangelio. Ellos andaban, ¿verdad?, como escondidos en cuevas. Cuando fueron detenidos, fueron muertos, martirizados, cortados con sierra. ¿Sí o no? Y decapitados, crucificados, quemados, comidos por animal fiero. ¿En qué no es capaz el diablo hacer para interrupción de esa evangelización? Hoy en día el diablo, ¿verdad?, cambiando su estrategia, ¿verdad? Cambiando, no, ahora persiguiendo tanto, matando, quemando, haciéndolo comido de por animales y realmente quitando todos sus bienes. Viendo esto, ya siendo ellos justos, se hacen más fuertes todavía para predicar, porque ellos tienen esperanza para entrar al reino de Dios. Entonces, ya más bien quieren morir. Pablo, ¿qué dice? Yo quiero morir ya. No quiero estar más aquí, yo quiero vivir para mí, mejor vivir, morir ya. Para vosotros sí, yo vivo mejor, pero para mí, si yo pudiera elegir, yo morir ya, Pablo decía. Entonces ya no hay nada que pueda en verdad interrumpir a ellos. Hasta la muerte le goza. Diablo ya con qué entonces interrumpe, ya cambia su estrategia. Pasando ya 300, el año 313, 313, ¿verdad? 313, en el año 313, ¿sabe qué ocurrió? Hubo edicto en Milano, ¿no? Edicto de Milano. Se declaró Constantinus como cristianos. Yo soy cristiano. Diablo convenciendo al emperador Constantinus. Yo soy cristiano. Cristiano falso, echando agua consigo mismo, ¿verdad? Mojando un poquito de gotera de agua y yo soy cristiano. Ahí se formó iglesia católica, iglesia absolutamente falsa. No basada en la Biblia nada, no en el Evangelio de Cristo, no fue renacido nunca, pero se formó como una fuerza, ¿verdad? Con fuerza, iglesia. Se usa ese vocabulario iglesia, iglesia católica. Inventando hasta hoy 3.500 dogmas falsas en Vaticano. Biblioteca de Vaticano está cerrada, no puede entrar nadie. Porque mucho secreto de maldad está escondido ahí atrás. Cuando uno muere lo hace santo. Cuando está vivo no santo. Está muero, si muere santo. ¿Cómo se llama eso? Hacerlo santo un papá. Se me olvidó ese vocabulario. Canonizar, canonización, canonización. Si muere lo hace santo. Como un pastor me respondió, pastor, ¿cuándo yo seré santo? Él inventó muy rápidamente una doctrina falsa. En su ojo, ¿verdad? Así está, con convulsión. Inventó una doctrina. Sí, claro, usted va a ser santo cuando usted muera.
Está hablando canonización de Samuel. San Samuel va a ser cuando tú mueras. Mentira. La Biblia está hablando de los santos por la fe en el Evangelio. Muchos santos se encuentran en la Biblia. Pablo dice, yo soy menos y el más pequeño que todos los santos. Plural, vivo, actúan, viven. Santos. Por la fe en el Evangelio de Cristo. Ello importa la santidad, perfección, justicia hecha por obra de Cristo como la suya. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. ¿Cómo está escrito? Más el justo por la fe vivirá. Por fe alcanza a ser justo por la justicia de Dios que se revela en el Evangelio por la fe. Si es santo, justo por fe y vive por la fe. ¿Cómo se hizo justo? Por fe en el Evangelio creyendo. ¿Cómo vivir justo? Creyendo en su palabra, día con día. Por la fe en ella, por la palabra de Dios, uno vive por la fe. Ese es el método de vivir justo. Por la fe y para fe. Así vence al mundo, vence a Satanás. 100% vencemos contra el diablo. Como Dios nos promete. Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos a Dios y resistid al diablo. Él os huirá. 100% está garantizado en que seremos como victoriosos sobre el diablo, vencer sobre Satanás. Satanás escapa. Como la tiniebla no vence la luz, tampoco el diablo puede vencer contra nosotros. Vosotros sois la luz del mundo, dice. La luz vence la tiniebla. Amén. Por eso el diablo cambiando de estrategia, ¿verdad? ¿Cómo? Desde el año 317. No, 313. Desde que ya la Iglesia Católica se formó por Constantinos, dando, ¿verdad? Cambiando, ¿cómo se llama? Palabra, doctrina, mucha doctrina. Por eso ahí se ven ya 3.500 doctrinas o dogma falsa de catolicismos, engaña a la gente. De vez en cuando sale, ¿verdad? Puk sale, porque su conciencia es incómoda. Por eso en un tiempo, ¿verdad? El Papa Benedicto, él confesó su conciencia incómoda. Sabiendo que la iglesia cambia mucha doctrina, totalmente falsificándola, ¿verdad? Está diciendo. Mucha gente cree equivocadamente. Por eso están, ¿cómo se llama? Y cambiando ya muchas cosas, al final está manipulando a la gente. En tiempo de Edad Media también pendía indolencia. Muy bueno esto. Por doctrina de purgatorio. Tu tío, tu papá, tu mamá, tu hermano, tus hijos y hijas están en purgatorio. Usted compre esta indolencia. Entonces ellos pueden mudarse de purgatorio al cielo. Tú peca, tienen que pagar indolencia. Adulterio, como $100. Y matar, $1,000. Robar, $500. Poniendo ya precio de cada pecado, uno pagando indolencia, quiere sentir libertad. Muy fácil manipular. Si uno cree en esa doctrina falsa, ya está pescado. Cejar la verdad, fácil. Pregunta de la boca de, ¿cómo se llama? Benedicto, Papa Benedicto salió. Purgatorio es mentira. Purgatorio no existe. Purgatorio, falsedad de catolicismo. Él confesó. Ese tiempo yo estaba en Argentina. En pantallazo, ¿verdad? De periódico salió. Benedicto dice, purgatorio falso. Se hizo alboroto. Benedicto fue el único, ¿verdad, Papa, que fue retirado vivo, ¿sí o no? Todos los papas al morir retiran. Único que fue retirado vivo, Benedicto. Hace poco tiempo ya murió, creo. Por eso
Así se viene manipulación en el mundo entero usando mucha mentira. ¿Cómo, verdad, uno puede creer en la verdad sin arrepentirse? Y diablo, verdad, persiguiendo, matando a muchos. Y final, no logra mucho. Cuanto mata, cuanto más persigue, ellos se levantan más fuerte. Entonces, mejor cambiar. Vamos a dar, ¿verdad qué? Comunidad. Vamos a dar comunidad para que ellos descansen bien dormidos, para que no, ¿verdad?, sean perseguidos más. Entonces, se duermen y no accionarían mucho, muy fuerte. Pues hoy en día está bien apagadito, ¿sí o no? No hay persecución. Pregunto, ¿quién eran perseguidos por predicar el Evangelio? ¿Quién fueron amenazados? ¿Quién fueron encarcelados? ¿Quién fueron amenazados de la muerte? ¿Quién fueron decapitados? Ninguno. Por eso está muy tranquilo, ¿verdad? Y se duerme cristiano. Aquí apóstol Pablo están hablando el libro Efesios capítulo 3, hablando del misterio de Cristo como la iglesia, cómo se forma la iglesia, cómo se crece la iglesia, cómo uno puede llegar a ser salvo, cómo uno puede ser hijo de Dios, cómo puede ser renacido únicamente por el evangelio predicado por lo justo, sellado con el Espíritu Santo, ¿no? Verso 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús, por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por él, donde la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Predicar el evangelio que nosotros tenemos en nuestro trabajo. Jamás yo me siento trabajo por predicar el evangelio. No, jamás. Pablo tampoco dice esto, ¿verdad? Gracias, dice. Gracias. Por la gracia del Señor yo predico. Señor me ha dado esa gracia, dice, de predicar el evangelio. ¿Quién soy yo? No soy nadie. Soy más pequeño entre todos los, ¿verdad?, santos. Pero Dios me tomó a mí. Me dio esa gracia de compartir ese evangelio de la riqueza inescrutable. Jamás en predicar el evangelio sea algún trabajo. No. Bendición enorme. Misericordia, gracia que me ha tocado en compartir este evangelio. Algunos me preguntan, pastor, ¿usted no tiene vacaciones? No tengo vacaciones. Mi vacación es diaria. Cada vez que comparto el evangelio, yo tengo mi vacación. Ahí viene descanso, profundo descanso, gozo, alegría. Y también, ¿verdad?, desafío contra Satanás, siempre, ¿verdad?, rescatando almas, viene cosecha. Se siente gran abundancia de corazón. Feliz. ¿Cuándo? Cuando me soleo debajo del sol en la playa. No. Cuando me meto en cualquier casa, cualquier lugar donde estoy compartiendo el evangelio, ahí yo estoy descansando. Mis vacaciones, plenas vacaciones, cada vez que comparto el evangelio. Cuando estoy cansado, comparto el evangelio, se me quita cansancio. Cuando estoy ya limitado, ¿verdad? Ya como te ves, cuando ya estoy limitado de fuerza. Cuando ya abro boca y comparto el evangelio, viene nueva fuerza. Ahí está vacaciones verdaderas por compartir el evangelio. Cuando uno ya al final comparte el evangelio, uno no hace. Solo se ha utilizado parte del cuerpo, ¿verdad? Hablando, abriendo la Biblia, caminando, llevando la Biblia en casa, sentado. Cuerpo sí, pero el que trabaja en nosotros es Espíritu Santo. Cada vez que nos usa para su buena voluntad, Él dándonos su descanso. Esto es promesa de Dios. San Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Porque soy manso y humilde. No.
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde, entonces hallaréis descanso en vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligero. Señor nos promete, cada vez que tú llevas mi yugo, tú vas a aprender de mí. ¿Por qué yo dije esto? ¿Por qué yo caminé así? ¿Por qué yo visité así? ¿Por qué yo? Tú me vas a aprender de mí. ¿Por qué no aprende nada? Sin yugo del Señor no hay aprendizaje verdadero. Por eso siempre, ¿verdad? Se calcula nuestra fe con obra, cómo vive. Con palabras no sirve. Uno habla mucho, montón de habladera, palabrería, no vale. Cuando habla tanto, a ver cómo vive usted. Usted habla esto, a ver cómo actúa. A usted dijo esto, a ver cómo se cumple su palabra. Ahí está medida con la cual Dios juzga también. Por eso en 7 iglesias, con 7 iglesias, 7 iglesias de Éfeso, y después iglesia Esmirna, iglesia Tiatira, iglesia Pérgamos, iglesia Sardis, iglesia Filadelfia, iglesia Laodicea, 100% Señor cuenta, yo te conozco tu obra. Con esa obra, cuando venga Cristo, juzga a sus justos. Por eso es importante nuestro desarrollo de fe y vivir según la voluntad de Dios con poder y autoridad importante. ¿Cómo nace ese poder? ¿Cómo nace esa autoridad? ¿Cómo? Importante. Por eso, con humildad debería seguir aprendiendo. Ah, yo soy salvo, yo soy justo. Como si pudiera hacer todo. Ah, yo soy justo renacido. Qué lindo, qué bonito. Yo renací, compartiendo su testimonio. Y después, ¿qué? ¿Crece o no? No se crece. Está bien como anito, enano. Anda chiquitín. Siempre dice, yo soy justo, yo soy salvo, yo soy renacido. Siempre hace este chiquitín. No hay negación. No hay servicio. No hay crecimiento, no hay madurez. No hay paciencia. No hay fe, no hay amor. No hay pasión por alma. No hay oración. Porque no hace desafío para que orar. ¿Sí o no? Antes de comer, Señor, gracias por el almuerzo. Gracias por la cena. Gracias por el desayuno. 3 veces ora, ¿verdad? Al día. Antes de comidita. ¿Cómo que no hay desafío espiritual para conquistar una región donde el diablo domina para rescatar esa alma? No llora, no ora, no lee, no memoriza, no predica bien. Ocupa buen crecimiento. Pasando 1 año, 2 años, siempre enanos. Para nada crece. ¿Sabe por qué pasa esto? Por altivez. Con altivez uno juzga fácil, critica fácil. ¿Por qué? Porque 5. Yo no. Por eso se queja en su corazón. No hay humillación, por lo cual no hay aprendizaje verdadero. No hay práctica. Por eso ahora, señores, están hablando aquí, capítulo 3, verso 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo, ¿cómo dice? A mí que soy grandísimo. El más grande entre todos los santos, así dice. A mí que soy grande, soy más que el más grande de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Así dice. Uno cuanto más sirve con corazón sincero, verdadero, conforme al corazón de Dios, se hace más chiquitito, débil, más verdad, humilde se hace. Se hace grande. Pablo más bien había sido Saulo. ¿Saulo qué significa? Hombre grande. Encontró con evangelio, luego con la iglesia, congregando, aprendiendo. ¿Quién soy yo? Tan tonto fui yo. ¿Cómo yo consideré de mí mismo grande, yo hombre grande? Saulo, me da vergüenza.
Me da vergüenza por pensar que era yo gran hombre. Pablo, ¿qué cambió su nombre? Pablo. Pablo, ¿qué significa? Hombre pequeño. Ahora está confesando, ¿verdad? A mí, ¿quién soy yo? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me puede dar esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la riqueza e inescrutable riqueza de Cristo. ¿Mm? Pablo, por el evangelio está ahora encarcelado. Mayor cantidad de epístola de Pablo fue escrita en la cárcel. Por predicar el evangelio está metido en la cárcel. Está quejándose. Está bien agradecido con Dios por ser perseguido por el evangelio, hasta meterse en la cárcel. Escribe, usted vea, Efesios, toda carta de apóstol Pablo que fueron escritas en la cárcel, llena de gozo, lleno de alegría, llena de fe y lleno de verdad, esperanza. Ahí no hay nada que queja. Va bien, está bien humilde, no. Yo soy, dice, yo soy. A mí que soy menos que el más pequeño. Así que no hay otro que sea más pequeño de Pablo. Yo soy menos que el más pequeño entre todos los santos. Eso es posición de corazón de Pablo. De vez en cuando a la par de usted algunos se quejan, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese hermano? ¿Por qué esas hermanas? ¿Por qué? ¿Por qué? Aléjese de esa persona peligrosa. A la par de nosotros tienen que estar buen amigos, buen consejeros, buen compañeros. Que no es que uno esté rápido de enojarse, quejarse, airarse, murmurarse, sino que tenga corazón humilde, sincero, manso ante Dios, que crece día con día. Usted va a seguir esa persona creciendo, va creciendo, ¿verdad? Más y más. Se nos quedan chueco, enano, no hay buen crecimiento. Pasa tiempo, teoría un montón en su cabeza, no hay práctica porque no tiene fe verdadera. En este punto, Señor nos enseña por medio de su iglesia, dice. Pablo, ¿verdad? Predicando tanto, sufrido tanto, afligido tanto por el evangelio, por la iglesia de Cristo. ¿Dónde tiene que caer? Pablo siempre caminaba, ¿verdad? Esa época. Caminaba, caminando debajo del sol. Igual Cristo, ¿verdad? Mucho más que Pablo, ¿verdad? Cristo dormía ya toda la noche debajo del cielo, sobre el monte de los olivos, con frío, con rocío, bien mojado. Cuando se despierta, el cuerpo está bien mojado. Cuando se moja el cuerpo, cuando se duerme, ¿verdad? Muy incómodo. Y frío también. Sin café caliente, sin gallo pinto. Cristo se despertó con hambre. Y Cristo ya despierta y camina con hambre, ¿verdad? Para predicar. Cristo se queja. Así tan maltratado, ¿sí o no? Por 3 años y medio. Viene sentencia, pena de muerte, aunque pidió 3 veces al Padre, Padre, si puede pasar esa copa, hágamelo por favor. Pero hágase tu voluntad. 3 veces oró, Padre no responde. Por eso Cristo se quejó. Se sujetó más todavía a la voluntad de Dios. Se humilló más todavía debajo de la mano del Señor, al Padre. Y por eso Cristo, sabiendo que será total, ya pronto entregado por Judas Iscariote en la mano de los soldados romanos, será sentenciado a pena de muerte por Poncio Pilato, ¿verdad? Y será muerto en crucificado. Él, sabiendo todo, él caminaba sujeto a la voluntad del Padre. ¿Dónde está queja? De vez en cuando uno que aprende mal en la iglesia grita, ¿verdad? Yo, ta, 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 ta. Oh, ¿por qué? Ta, 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 ta. Está comunicado con el diablo.
ese tipo de persona. No se comunica con Dios. Por eso ahora Pablo así, ¿verdad? Siendo tan humilde, no se siente nunca predicar el evangelio, aún siendo perseguido, golpeado, encarcelado, amenazado en pena de muerte. Gracia. Cristo me ha dado esta gracia de anunciar el evangelio. No quiere perderla, jamás. Por eso él golpeaba su cuerpo a sí mismo, dice, para que Dios no me use, siga usándome a mí. Versículo 9, y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando uno sea renacido, uno cuando sea salvo ya se hace, ¿verdad? Multiforme, ¿cómo se llama? El principado y potestad en los lugares celestiales. Como tal, aquí dice Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios, nadie jamás puede, solo Dios, solamente Dios, ¿verdad? Que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó por Cristo a todo el mundo, no a los escogidos amó, no, al mundo entero Señor amó para salvar a todo por la fe, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él, con Cristo, nos resucitó. Cuerpo no, espíritu sí. Así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Según punto de vista de Dios, nos hizo sentar espiritualmente, resucitándonos juntamente con Cristo en los lugares celestiales, nos hizo sentar. Por eso nuestro espíritu allá, cuerpo aquí. ¿Por qué cuerpo acá? Para cumplir nuestra misión con la cual el Señor nos llamó. Y predicar. Sin cuerpo, ¿cómo hacemos? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Sin cuerpo, ¿cómo hacemos? Permanecer en mí, yo en vosotros. El que permanece en mí lleva mucho fruto. ¿Cómo llevar fruto sin cuerpos? El que me ama guarda mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos, yo me manifestaré en él, dice, en él. Sin cuerpo, ¿cómo nosotros hacer caso de los mandamientos? Pablo, Pedro, Juan, todos apóstoles preciosísimos. En su siglo ellos trabajaron con su cuerpo, ya murieron físicamente, no están más aquí, está en el paraíso descansando. ¿En qué sentido descansando? Ellos tienen consciente, pero no trabajan nada, porque no tiene cuerpo, por lo cual no puede trabajar más. Necesitamos trabajar con este cuerpo. Si trabajamos con este cuerpo únicamente podemos. Este cuerpo no para divertir, no para pecar, este cuerpo no para pasear, este cuerpo no para hacer otra cosa. Cuando compró Cristo a nosotros con su sangre, nos compró nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Somos de Él completamente. ¿Cómo nosotros usamos nuestro cuerpo? Haciendo nuestra propia voluntad. ¿Contra Dios? ¿Contra la palabra de Dios? Imposible. Este cuerpo que tenemos no es nuestro, sino de Dios, por lo cual el Señor nos llama, vosotros sois templo de Dios, dice, porque casa de Dios, Cristo, Dios, vive en nuestro cuerpo. ¿Cómo usar este cuerpo? Mal. Bien equivocado. Por eso ocupamos aprender. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, ¿para qué? La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por medio de la iglesia viene aprendizaje verdadero. ¿Cómo llevar nuestro yugo del Señor? ¿Dónde está el Señor? En su iglesia, como cabeza. ¿Quién manda? Su cabeza, cabeza, ¿verdad? La cabeza de la iglesia, Cristo nos manda con su yugo.
Por eso, juntamente con la iglesia tiene yugo. Sin iglesia no hay yugo, sino yugo del diablo en el mundo. Yugo de esclavitud en el mundo. Yugo de deseo del mundo nada más. En la iglesia hay yugo verdadero por Dios. Dios quiere darnos multiforme sabiduría. Al contrario, sin iglesia no hay multiforme sabiduría de Dios. Por eso vive como tan perdido, equivocado, engañados, asaltados, ¿sí o no? Perdidos, accidentados, enfermados. Vive mal. Porque no hay victoria fuera de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el plan y la promesa de Dios? Quiere dar multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales, los cuales somos nosotros, pero siempre por medio de la iglesia. ¿Cómo se ve la iglesia? Se ve chiquitita, fea, ¿sí o no? Apariencia de Cristo fue así. Apariencia de la iglesia también puede ser así. Pero en ella mora toda deidad de Dios corporalmente, como tanto en el cuerpo de Cristo como en la iglesia de Cristo. Necesitamos aprender. Primer virtud, como cristiano renacido para aprender, humildad. Pasando un poquito de tiempo, haciendo un poquito de cosas, el corazón se enaltece, dispara, su voz grande, grita, pero quiere insistir en el lugar de aprender. Debería aprender un montonazo, pero ya quiere insistir, quiere opinar, quiere, ¿verdad?, meter su idea. ¿Cómo aprende? Con corazón altivo. Dios aborrece a los soberbios, dice. Dios da gracia a los humildes. Pero de vez en cuando, ¿verdad?, uno, corazón se dispara, ¿verdad? Sintiendo, wow, estoy haciendo algo ya. Mi familia también está haciendo algo ya. ¿Verdad? ¿Verdad? Como mi fuerza se está ya metiendo en la iglesia. Equivocado. La iglesia siempre funcionaba sin ustedes. Perfectamente funcionaba sin ustedes. Sin mí también. Aquí estoy por la misericordia de Dios. Día con día, pidiendo ante el Señor, Señor, que me use, por favor, hasta la muerte mía o hasta que venga Cristo. Utilíceme, Señor, por favor. No me rechace. Enséñeme, humílleme a mí, Señor. En esto estamos. Sin ustedes no va a funcionar la iglesia, sí. Perfectamente funciona la iglesia. Sin mí no va a funcionar la iglesia, perfectamente funciona igual. Porque la iglesia de Cristo. Aquí estamos por su gracia, por su misericordia estamos aquí. Para que disfrutemos su viña. En la viña que trabajamos, no. Viña automáticamente se crece. Debajo de la viña estoy con sombra, descanso. Mirando fruto yo como. Descanso cuando me siento bajo sombra, puedo descansar. Puedo invitar a mi familia que venga, que descanse debajo de viña en la cual estoy disfrutando. ¿Quién hizo viña? Cristo. Viñero es Cristo. Somos su invitado, aquí estamos para disfrutar su bendición. Por eso, y realmente nosotros nunca tenemos que olvidar nuestro origen. Cuando fuimos pecadores, cuando Cristo nos llamó, ¿cómo estaban nosotros? Con esa angustia, tristeza, sufrimiento, dolor, inseguridad y pena y carga. Un montón de verdad, como maldición encima de unción.
final Cristo nos salvó, nos rescató, para que disfrutemos su bendición en su viña, en su iglesia. Pues por medio de la iglesia, Dios dice, nos ha dado, se ha dado, ¿verdad? La multiforme sabiduría de Dios por medio de su iglesia, a cada uno de nosotros que somos principados y potestades en los lugares celestiales. Quisiera decir, ¿verdad? Primer sabiduría que Dios nos da por medio de su iglesia es la humildad. Cuando la pierde, no pasa nada, no funciona. Por eso cuando enaltece el corazón, el diablo ya toma fácil, maneja, manipula, libre. Corazón humilde ante la presencia de Dios, ¿verdad? Tenemos que aprender. Este cerro, cada cosa, preguntando, consultando, con corazón humilde. Amén. Sí, mucho, pero mucho que hablar sobre área de multiforme sabiduría, ¿verdad? Pero paso a paso, tiempo, vamos a compartir. Oremos. Señor, muchas gracias por su gran amor.